Buenos días a todos. En esta mañana quiero compartir una revelación que el Señor me acaba de dar, y es algo que me gustaría compartir porque está en el Nuevo Testamento y es algo que también está en el Viejo Testamento, pero pues a veces dicen que el Viejo Testamento no y así, pero esto también se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, si está en el Viejo y en el Nuevo, quiere decir que es importante. Todo es importante en la Biblia, pero sabemos que el Nuevo Testamento es más importante. Pero esto que quiero compartir viene en, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aquí tengo dos Biblias conmigo para no andar batallando. Y el mensaje que voy a compartir en este día está en Hechos 20, del 17 al 38. Ese es el mensaje, y voy a compartir un poquito en Ezequiel, en el Viejo Testamento, Ezequiel 3 del 16 al 21, que vamos a hablar de, pues es casi, pues es lo mismo, pero pues escrito en más detalle en el Viejo Testamento. Pero esto es algo que pues Dios puso en mi corazón para compartir, y en esta mañana le doy gracias a Dios porque Él es bueno y me da la oportunidad para compartir un mensaje. Dios es bueno, Dios es real. Siento su presencia en este momento, cómo Dios cuida de todos nosotros, cómo Dios es tan bueno. Empiezo en Hechos 20, número 17, y el tema se llama Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Es cuando ya se va a ir Pablo de un lugar donde él estuvo ahí predicando, dando la palabra. En Mileto, se llama el lugar Mileto. Bueno, dice el 17: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ya para despedirse, pues habló Pablo, y les dijo todo esto antes de irse. Estuvo Pablo con ellos por mucho tiempo, y antes de irse él les dijo estas palabras. Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. A pesar de que venían problemas y obstáculos, dice que no se retrocedió. Pablo estaba sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas, porque el Espíritu Santo te llena de las lágrimas. Es un sentimiento que te da por el amor a Dios. Dice lo que estaba haciendo: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando a judíos y a gentiles también, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí en este pasaje, todo, que es lo que más importa, que fue lo primero
que Jesucristo predicó fue sobre el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Es lo primerito que Jesucristo predica, y aquí Pablo lo vuelve a decir, que estaba testificando a los judíos y a los gentiles para que se arrepintieran para con Dios y para que entrara la fe de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento está hablando de ellos, cómo Él sirvió para despedirse. Ahora lo siguiente que dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ya se tiene que ir en el espíritu sin saber lo que va a pasar, pero dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo mismo le avisaba a Pablo con lo que iba a lidiar en el futuro, pero él sabe que el Espíritu Santo, Dios le daba ese sentir para hacer lo que tenía que hacer, esa guianza. El 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A pesar de que él sabía lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, que iba a tener problemas, tribulaciones y que lo esperaban prisiones, dice que de ninguna cosa hace caso, o sea, como no importa, porque al fin de todo está haciendo la voluntad de Dios para dar testimonio de la gracia de Dios. Increíble todo lo que Pablo hizo, y es increíble. Ahora, aquí en este párrafo que sigue, quiero que pongan bien atención porque es donde voy a mostrar que se conecta el Viejo Testamento con el Nuevo. Dice en Hechos 25: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ok, está diciendo que pues no lo van a ver otra vez, pero Él les predicó por un rato, estuvo predique y predique por un rato. Ahora dice el 26: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ok? Pablo hizo su parte. Él estuvo con todas esas personas, estuvo ahí predicándoles, fue como un pueblo que tenía él, y antes de irse les dice: hoy protesto que estoy limpio de todos. ¿Ok? Esto es muy importante porque cuando Dios nos pone en un lugar, nosotros tenemos que hablarles a las personas. Cuando ya tenemos nosotros el conocimiento de Dios, tenemos que hablarles a las personas de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. A veces las personas no quieren acercarse a la luz porque quieren estar en la carne, en el pecado, en el placer. Y es donde nosotros vamos a tener la lucha, la batalla contra el mal, porque ahí es donde más resalta si somos personas de Dios, si somos cristianos verdaderos. No es fácil, pero Dios nos da las fuerzas, y el ayuno, la oración, todo eso nos da las fuerzas para amonestar y para
para que seamos limpios de la sangre de ellos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en el Viejo Testamento habla de esto y ahora en el Nuevo es muy importante que seamos limpios de la sangre de los que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros les hacemos ver el pecado, ya sabemos el pecado en que ellos están y les hacemos ver ese mal, entonces Dios nos deja tranquilos, en paz, y ellos ya vieron eso y ya no es problema de nosotros, es problema de ellos mismos, y entonces somos limpios de la sangre de ellos. ¿Ok? Aquí para que entiendan un poco más, como viene aquí en el Viejo Testamento, dice en Ezequiel, dice Ezequiel 3:16, es el atalaya de Israel. Atalaya significa el que vigila, el que alerta sobre peligros. ¿Ok? Entonces dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Lo puso, a Ezequiel lo puso como vigilante, como alertador para cuidar a Israel. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Les está diciendo que va a escuchar lo que Jehová le está diciendo a él para que amoneste a la casa de Israel de su pecado, de lo que están haciendo mal. Dice, cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que limpio sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí lo voy a repetir otra vez, esto es importantísimo. Dice Jehová, cuando él dijera limpio, cuando Jehová le dijera limpio, vas a morir, ¿verdad? De cierto morirás, y tú no le amonestares. Si lo ponemos en nosotros, ¿verdad? Si Dios le dice a la persona, vas a morir por tu pecado, pero esa persona estuvo contigo a tu alrededor y tú tuviste la oportunidad de amonestar y hablarle de Dios y decirle que se arrepienta, y se arrepiente, o si no se arrepiente, no importa, pero ya no es problema tuyo. Pero si nosotros estamos viendo el pecado, el mal que está viendo en la persona, y, y no le decimos nada, entonces fíjense dónde cae el mal, cae hacia nosotros mismos. Porque lo voy a leer una vez más. Dice Jehová, cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el limpio sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el limpio morirá por su maldad, el limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El mal cae sobre nosotros mismos. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento está hablando de lo mismo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué está diciendo Pablo que está limpio de la sangre de todos? Porque él estuvo amonestando a toda la gente que estaba a su alrededor, haciéndole ver el mal, el pecado que estaba y lo que tenían que cambiar o arrepentirse, porque era una persona guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él estaba limpio de todos. Ahora, ¿qué pasa si amonestamos? Fíjense lo que dice. Pero si tú amonestares al limpio, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si nosotros hicimos lo que Dios quiere, como dice aquí, somos limpios de la sangre de todos, y
nuestra alma será librada. Dios no nos va a pedir cuentas por nada. Entonces, es muy importante estos dos textos. Y luego dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y si sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Viene diciendo lo mismo. Si sabemos que hay una persona que pues hace las cosas bien, es justo y todo, pero tiene algo que no está haciendo bien y nosotros no llamamos la atención como hijos de Dios, como cristianos, como es el Espíritu Santo que está en nosotros, podemos discernir, ver lo que está mal en el mundo espiritual, podemos ver todo porque Dios nos deja ver todo. Y si estamos viendo que un justo tiene algo que no le está agradando a Dios, nosotros tenemos que dar ese paso, aunque sea difícil, para librarnos de nuestra alma y la sangre no sea demandada de la mano de nosotros. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ahora, como dice, si al justo amonestamos para que no peque más y ya no peca porque es eso que le dijimos a nuestro hermano, lo hizo reflexionar, lo hizo meditar, oh mira, sí, es verdad, Dios me está hablando, ya no voy a pecar más. Él vivirá, dice aquí, de cierto vivirá, porque fue amonestado y cambió. Nosotros somos librados de su sangre y nuestra alma es librada también. Entonces, muy importante cómo todo se junta, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Es un mensaje que Dios puso en mi corazón, compartir a todos. Y nos volvemos para atrás al Nuevo Testamento. Dice el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pues eso está hablando de que también hay gente que puede usar la palabra en mal contexto solamente para engañar. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de gente, ¿verdad? Otra cosa que les quería compartir que va con lo mismo que encontramos aquí, de amonestar, dice el 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años velaba el Pablo, de noche y de día, con lágrimas, con lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que me enseña aquí este contexto? Me enseña que no importando si nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que están viviendo en pecado, que están viviendo mal y tenemos la oportunidad de amonestar, lo tenemos que hacer. Aquí Pablo nos está dando el mejor ejemplo y esto es porque ya se iba a ir, les está diciendo pues lo importante que fueron ellos para él y que pues ya se va a ir, nomás les recuerda todo, ¿verdad? Y esto es lo que hacía Pablo, los amonestaba y entonces él fue limpio de la sangre de todos, por eso. Mientras haya la oportunidad y estamos alrededor de gente que necesita ayuda o no quiere dar ese cambio, vemos algo que no está bien, nosotros como hijos de Dios
tenemos que dar ese paso y tenemos que confiar en Dios, que Dios nos va a dar la fortaleza para hablar, la humildad, porque también menciona la humildad, las lágrimas, fíjense, hablar con ese amor, misericordia. Dice el 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Les está dando una bendición. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Les está diciendo para que estén con los santos, con los santificados, con el grupo que se va a ir con Dios, que sean edificados más y más, que la gracia de la palabra entre en ellos. Les está dando una bendición antes de irse. Dice él también, el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, dice aquí que Pablo les enseñó todo y que él trabajó, a pesar de estar sirviendo a la iglesia como quiera, trabajó y que dice que a los necesitados tenemos que ayudarlos y recordar bien lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y muchas veces nosotros queremos recibir algo para poder dar, pero el Espíritu Santo y lo que viene de Dios no es así. Aquí nuestro Señor Jesucristo dejó algo bien claro y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y tenemos que pedirle a Dios que, que nos dé esa sensibilidad en nuestro corazón, que todo lo que demos se lo dejemos a Él, confiar en Él siempre. Después de eso se puso de rodillas, oró con todos, después de decirles eso. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ellos tuvieron un grande amor por Pablo. Ahí se mira en la historia. Pablo se estaba despidiendo con mucho dolor, pero la verdad, en este pasaje se mira que Pablo hizo un trabajo magnífico, porque para que se despidieran así los hermanos en amor y con mucho dolor es porque había un cariño. Y pues sí, es entendible el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, Dios está con él, Jesucristo está en él y estás viendo el reflejo de Dios en la persona. Entonces, en este día yo les quería compartir este mensaje. Espero y les haya gustado, les haya ayudado y Dios abra su entendimiento. En esta mañana yo le doy gracias a Dios por todo, por otro día más de vida que nos da. Y pido que en este día, Señor Jesús, tú pongas este video en las personas que tengan que llegar y que tú, Señor, obres fuertemente en sus corazones, que empiecen a entrar más en la palabra, que empiecen a entrar más en la fuerza para amonestar, en la fuerza para salvar más gente, para que se salgan de esa ceguez, de eso malo que el enemigo quiere en ellos,
Te pido, Padre, que abunde tu gracia, tu misericordia y que levantes hombres guerreros, mujeres guerreras en ti, Cristo Jesús. Te doy gracias por todo, Señor, que tu Espíritu Santo habite fuertemente en todos para que haya esa fuerza de voluntad, ese dominio propio y esa valentía para hablar como se tiene que hablar como hijos tuyos, Dios Padre. Te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre todopoderoso, Señor Jesucristo. Amén y amén.